una, disculpen. La que corresponde es duela y pérdida inesperada. La va a dar la contadora Beatriz Caro Ayala. Ella es contadora pública y es exfuncionaria de la Ciudad de México. Le damos la bienvenida, contadora, y adelante. Gracias. He seguido participando en el duelo y pérdida inesperada porque el año pasado trabajé en un velatorio y en un panteón, que verdaderamente ahí supe lo que realmente es la pérdida inesperada, aparte de los accidentes que se han tenido. Me toca hablar del duelo y la pérdida inesperada. ¿Qué es el duelo? El duelo define como un proceso de adaptación emocional para superar una pérdida. Las personas que pueden necesitar hacer un duelo por motivos diferentes, como los siguientes: la muerte de un ser querido, incluidas las mascotas, un divorcio o cambio en las relaciones afectivas, incluidas las amistades, cambios en la salud propia o en la salud de un ser querido, pérdida de un trabajo o cambios en la estabilidad financiera, cambios en la forma de vida, una jubilación o un cambio de lugar de residencia. También puede ser un duelo. El duelo por la muerte de un ser querido, el duelo de una pérdida de un ser querido es un periodo de sufrimiento y dolor después de la muerte. El duelo es un proceso normal que cumple una función adaptativa, ayudándose a asimilar la pérdida y aprender a vivir sin la persona que se ha ido. El sufrimiento se puede representar como una reacción mental, física, social o emocional. Las reacciones mentales pueden incluir el enojo, la culpabilidad, ansiedad, tristeza y desesperación. Las reacciones físicas pueden incluir problemas para dormir, cambios en el apetito, problemas físicos o enfermedades. Cada persona tiene sus tiempos para afrontar la realidad de la muerte, que deben de ser respetadas. Síntomas emocionales del duelo. Pueden ser ansiedad, ataques de pánico, sentimientos de culpa, negación, confusión, negación, desorganización, miedo, irritabilidad, soledad, aturdimiento, tristeza, estado de shock a la persona que es capaz de no reaccionar. Síntomas físicos del duelo pueden ser episodios de llanto, diarreas, mareos, taquicardias, sensación de tener, dice, un bulto en la garganta, alucinaciones, ver imágenes de la persona fallecida, dolores de cabeza, hiperventilación, náuseas, falta de apetito, inquietud, falta de aire, problemas para dormir, opresión en el pecho, cansancio y pérdida o aumento de peso. Fases del duelo que la muerte de un ser querido. Conocer las fases del duelo por la muerte de un ser querido ayuda al doliente a comprender su dolor y adaptar recursos de afrontamiento ante cada una de estas, que son una fase de negación, de rechazo a la realidad, una fase de ira, caracterizada por la sensación de soledad y la necesidad de dirigir el dolor extremo o internamente, una fase de negación o compromiso que consiste en la revalorización de los recursos y realidad propia, una fase de depresión constituida por la conciencia de que la muerte es inevitable. La última fase de aceptación del duelo, donde se toma conciencia de las diferentes condiciones de la vida. Es importante tener en cuenta que en estas fases en ningún caso son estadísticas y pensar de que progresemos en el proceso de duelo. Pueden existir días e incluso semanas en las que las personas se sientan tan mal como el comienzo del proceso, sin que esto signifique que haya retrocedido en la elaboración del duelo. La muerte inesperada, perder a una persona de la noche a la mañana, hace imposible que pueda darse una despedida en armonía. Una muerte repentina lleva a un duelo más intenso de lo normal.
Cuando una muerte es previsible, cuando existe una conciencia y un conocimiento de la enfermedad y podemos acompañar y cuidar a nuestro familiar o amigos en los últimos días, el impacto de la pérdida se mitiga. Frente a un duelo por enfermedad, las personas allegadas van asimilando con el tiempo la posible pérdida de ese familiar. Incluso pueden llegar a despedirse de él. Afrontar una muerte inesperada es una de las tareas emocionales más complicadas a las que pueden enfrentarse una persona. La sorpresa del golpe que no se va a venir, pues pueden hacer el proceso del duelo, ya de que por sí es doloroso, todavía más complicado. Lo más característico del duelo ante una muerte inesperada es la lucha con la sensibilidad e irrealidad. Eso lleva a inicialmente no se puede aceptar la situación y se ponga en marcha mecanismo de defensa para protegernos emocionalmente del dolor que origina esa pérdida tan inesperada y tan importante que hemos sufrido. Duelo en tiempos de pandemia. La pandemia de COVID-19 ha convertido la muerte en un acontecimiento todavía más trágico para numerosas de personas que han podido ver ni decir adiós a su ser querido. A causa de las medidas sanitarias, muchas personas no han podido acompañar y despedir a su ser querido en los últimos momentos de su vida. Cuando nos enfrentamos a estas experiencias vitales que nos ponen una situación de alta vulnerabilidad y dificultad, necesitamos el respaldo y el sostén emocional de nuestros seres queridos, pero el contacto social ha estado limitado, por lo que las personas han tenido que permanecer alejadas de su red social de apoyo. El fracaso o la elaboración complicada del duelo puede originar problemas psicológicos como trastornos de ansiedad, depresión o trastornos por estrés postraumático. Existen medidas que pueden ayudar a elaborar el duelo, entre ellas la intervención psicológica o los rituales de despedida alternativas, como escribir una carta o crear una caja de recuerdos. En caso de que el COVID-19 existen los factores que pueden convertir el dolor por la pérdida de un ser querido en un estado emocional complicado: pérdidas múltiples, aislamiento social de las supervivientes en cuarentena, separación traumática por la hospitalización, incapacidad de comunicarse de forma fluida con la persona sanitaria sobre el estado de salud de su familia, imposibilidad de ver, de hablar con él, ser querido o acompañarlo en los últimos momentos de su vida, ausencia del cuerpo para llorar, carencia de un funeral o de cualquier otro tipo de ritual social y personal, así como la calidez y el afecto de la familia y la comunidad. Duelo y trauma. Decir adiós desde la distancia nunca será lo mismo. En un espacio de tiempo muy breve, los dolientes han pasado de tener una vida normal a una situación desierta por el virus. Han recibido la noticia del contagio propio o de familiares, unas medidas de protección por aislamiento, y les han comunicado la muerte de un ser querido. Un estrés emocional tan grande hace que las funciones de adaptación a la realidad se vean comprometidas y que sea altamente probable una respuesta de crisis o conmoción o un shock. En todo acompañamiento al duelo, la condición fundamental es que el terapeuta y el doliente interactúen. El tratamiento en línea a través de conversaciones telefónicas ofrecen una posibilidad ante la situación de distanciamiento físico. ¿Cómo enfrentarlo? Cuando se sufre la pérdida repentina de un ser querido, el doliente seguramente va a necesitar más tiempo
para encajar lo ocurrido y su energía se centrará más en este proceso que en el de cualquier otro. Es necesario buscar rituales y formas de conexión con el ser querido, favorecer la creación de rituales simbólicas como escribir una carta, hacer una caja de recuerdos, recopilar fotografías, organizar reuniones virtuales para recordar al difunto. Factores que ayuden a cerrar esta etapa vital y abrirse a otra nueva, curar esta herida de manera sana, tendrá una repercusión fundamental a lo largo de su vida. Mantente atento a tu salud física y emocional. Para amigos y familiares, prestar los oídos y el acompañamiento no exigente de los amigos, familiares y vecinos ayudan a que viva una pérdida y dejar, aunque sea algo de la pesada carga de angustia, y poder recorrer el camino de las lágrimas. Sentir y expresar el dolor, la tristeza, la rabia, el miedo por la muerte de un ser querido, repetir y evocar los recuerdos es parte del camino que hay que recorrer para cerrar y curar la herida dejada por la pérdida. Interrumpir un relato del pasado o negarse a compartir fotos o anécdotas de las personas fallecidas, de no llevar al llanto al que está un duelo, es un grave error que solo sirve para agregar más dolor. No se debe temer, nombrar y hablar de las personas fallecidas. Está claro que es beneficioso permitir y alientar al que está de duelo, pero que pueda hablar del ser amado que se ha muerto, tanto como los necesitas. Si al hacerlo rompe en llanto, no tienes que hacer o decir nada. En especial, lo que más necesita en estos momentos es tu presencia, tu compañía y tu afecto. Tampoco temas llorar, a emocionarte con su llanto. Recordar a la persona amada es un consuelo para los supervivientes, aunque a veces hasta los más cercanos no pueden comprenderlo. Lentamente, con los debidos cuidados y apoyo, te desplazarás de manera natural a un punto en el que se siente menos tristeza, mientras todavía hay un sitio muy especial en tu corazón, parece ser querido. La mejor manera de seguir adelante es viviendo de una manera en la que honras esa relación y eligiendo vivir la vida en su máximo potencial. Esto es lo que nos lleva ahorita a la pandemia, y yo puedo decir las experiencias que las viví el año pasado con la pandemia en el lugar que nunca me imaginé trabajar, que es un velatorio y panteones. Desgraciadamente, la gente que ya tiene muchos años trabajando ahí ya no tenían sensibilidad, y con esto que ocurrió, pues mucho menos, porque llegaban todos los personas que estaban muriendo por docenas. Era impresionante ver que no les estaban dando ni la atención adecuada, ni a sus seres queridos dejarlos pasar a despedirse de ninguna manera. Estamos viviendo esta pandemia que nadie esperábamos, y que realmente lo único que nos resta es apoyarnos unos con otros para poder sobrevivir todos juntos. Gracias.